Muy buenos días a todos. Veo que tienen frío. Ni pueden hablar casi en esta mañana. Bueno, pues en esta mañana queremos tener la última presentación. Después habrá el desayuno y después hay otra presentación. Es un seminario. Creo que después del desayuno entonces queda concluido el campamento. En esta mañana quiero contestar 3 preguntas que varias personas han hecho durante el campamento y dije, bueno, el último día las voy a contestar en forma pública. La primera que me preguntaron es, ¿cuáles son las mejores semillas para germinar? ¿Okay? Y les voy a dar una lista de las mejores semillas que usted puede conseguir para germinar. Germinar es muy fácil. Usted lo puede hacer en casa sin ningún problema. Así que la mejor semilla es la alfalfa. Es muy fácil de germinar y es abundante. Usted la puede conseguir. Después, otra semilla buena es la de brócoli. Otra semilla buena es la de remolacha o betabel, como usted le conozca. Son fáciles de germinar. El garbanzo también es fácil de germinar. La alberja o el chícharo, como usted le conozca, es lo mismo. También está el kale, que es una planta verde o kale, no sé cómo se le llama en español. Las lentejas también es otra semilla muy fácil para germinar. Hay un frijolito muy pequeño asiático que se llama mung bean. No sé si ustedes lo han conocido, lo han visto. Muy fácil, muy rico en proteínas, muy bueno. ¿Cuál es? Oh, el frijol chino. Ok. Está la mostaza, también muy fácil de germinar. El rábano, el girasol, también son semillas muy fáciles de germinar. Y también lo que se llama red clover, que es una planta. Estas son las semillas más fáciles de germinar y muy fácil de conseguir. Así que todo lo que usted tiene que hacer, si quiere saber cómo hacerlo, vaya a YouTube y ponga cómo germinar las semillas. Y ahí le van a explicar todo el proceso en muchos videos. Muy fácil hacerlo. Así que esa es la primera pregunta que quería contestar. La segunda pregunta era, ¿cuál es una buena deshidratadora? Una forma fácil de conservar los alimentos es deshidratarlos. ¿Qué es deshidratar? Es quitarle el agua. Es un proceso donde se le quita el agua. Y hay varias máquinas que usted puede comprar. La mejor de ella es la marca Excalibur. Es la mejor que hay. No es barata, pero a largo plazo le va a salir barata. Así que no olvide, si usted compra barato, compra cada rato. Así que compre de calidad. Quizás inicialmente la inversión sea mayor, a largo plazo va a ser mejor y la calidad del producto hecho también va a ser mejor. Así que ponga la palabra Excalibur y usted la puede conseguir online. Muy fácil hacerlo. Viene con bandejas o charolas y ahí usted la pone, regula la temperatura. Obviamente las frutas requieren más tiempo para deshidratar, tienen más agua. Las verduras o vegetales es menos tiempo para deshidratar. Las corta bien, las lava bien, por supuesto. Puede dejarla con la cáscara o sin la cáscara. Sin cáscara, más rápido se deshidratan, pero no hay ningún problema si usted quiere dejarle la cáscara. No olvide, la cáscara también tiene nutrientes, son buenas. Ahora, lávelas bien. ¿Por qué? Porque hoy día usan muchos químicos con estos animales. Si usted quiere quitarles todos estos, también le ponen cera para preservarla y para la apariencia también. Así que, pero si usted la quiere pelar, usted lo puede hacer. Y usted puede prácticamente deshidratar toda fruta y toda verdura sin ningún problema. Una vez que usted las deshidrata, necesita ponerlas en bolsas. Estas bolsas usted le tiene que sacar el aire. Y usted puede comprar esa máquina prácticamente en cualquier lugar. Costco la tiene y muchos otros lugares. Ahora usted le saca el aire y ¿qué sucede? No hay oxígeno, por lo tanto no puede haber bacterias. Si no hay oxígeno, no hay vida. Y eso dura años. Simplemente lo guarda en un lugar seco, un lugar oscuro. No tiene que refrigerarlas porque no es necesario. Y eso dura mucho, mucho tiempo. Así que esa es una de las preguntas que habían hecho. Otra pregunta que hicieron, ¿qué condiciones debemos buscar en una propiedad rural? Hay 4 cosas que no son negociables.
al menos en mi opinión. Y yo veo que cada vez son más importantes. Número uno, pues tiene que tener un lugar donde vivir. Así que ya sea una carpa o que sea, pero donde yo vivo las carpas no le van a durar mucho tiempo. Tiene que tener quizás un RV, o tiene que tener una casa, o alguna forma donde usted pueda vivir y usted pueda también en tiempos de calor, quizás, si quiere enfriar el lugar, o tiempos de frío, calentar el lugar, usted lo puede hacer. Obviamente tiene que tener tierra. Suficiente tierra para cultivar y para privacidad. Ese elemento muchas veces no nos damos cuenta, es muy importante. Con una medio acres de tierra, usted tiene suficiente para cultivar para una familia de 4 personas un año. Ahí hay suficiente alimento, bien distribuida la tierra, con diferentes cultivos, hay suficiente alimento para una familia durante un año, me refiero de 4 personas. Así que eso es medio acre. Pero usted necesita más tierra porque hay 2 razones que se nos ha dicho. Número 1, la privacidad. Dice que debemos de estar fuera de la vista de los enemigos, donde no sepan lo que está tomando lugar en nuestra propiedad. Quizás usted quiere educar a sus hijos en casa. Hay estados donde es muy difícil hacerlo. Y cada vez se van restringiendo más las libertades en esta nación hasta el momento que no va a haber libertad. Y usted y yo lo sabemos. O quizás usted quiere tener reuniones como estas. Quizás a sus vecinos no les guste esa idea. Entonces usted tiene que tener lugar donde usted tenga privacidad. Tal vez usted quizás tenga, o más adelante tendremos que crear lugar para aquellos que vengan en el último momento de la historia a este mensaje. Así que esas propiedades no son nuestras, son del Señor, no olvide. No hay nada que pertenezca a nosotros. Todo pertenece al que lo creó y al que lo compró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no es un lugar de escondernos, ni es un lugar para nosotros nada más, es para prepararlos para aquellos que vendrán al final de la historia humana. No pueden comprar ni vender ya en ese tiempo, debemos proveer para ellos un lugar. Así que no es para aquellos que no salieron cuando podían haber salido. Eso sería poner carga sobre usted innecesaria, porque estas personas van a salir huyendo, no por principio, sino por temor, y van a ser una carga, no una bendición. Así que, pero es para millones que vendrán a este mensaje en el último momento. Ya no pueden comprar en el campo, no pueden vender sus propiedades tampoco. Ahora nosotros abriremos estos lugares para que ellos también puedan pasar los últimos momentos de la historia allí. Así que compre lo más que usted pueda comprar pensando en otras personas también. Por supuesto tiene que tener tierra para cultivar. Es más, se nos dice que antes de establecer la casa debemos establecer el jardín. Es el consejo que Dios nos da. Así que primero hay que buscar un pico, una pala y un asadón. Nadie dijo amén a este plan. Es lo primero, hay que ir a sudar primero. Así que, y por supuesto, pues también vamos a tener una casa. Usualmente usted compra un lugar con una casa. Así que eso no es, al menos en este país, no es mucho problema. Entonces tiene que tener tierra para cultivar. La tierra tiene que tener hortalizas, tiene que tener también árboles frutales, es decir, tiene que tener variedad de cultivo. Muy importante, si usted tiene un solo cultivo, hay más plagas. Cuando hay variedad de cultivos, hay menos plagas porque otras plantas le ayudan contra las plagas. Entonces tenemos que cultivar la tierra. No hay ninguna tierra perfecta. En ningún país del mundo hay una tierra perfecta hoy día. No olvide, cuando Dios maldijo 2 cosas. ¿Qué maldijo? La serpiente en primer lugar y la tierra en segundo lugar. Así que la tierra ha sido maldecida. Por lo tanto, le dijo a Adán, ahora vas a trabajar la tierra y ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que sudar. Ahora la tierra no es tan fértil. No es tan próspera como era antes. Además, dice que Satanás tomó las plantas y creó malezas. Así que no olvide, él ha estudiado la naturaleza en los laboratorios de la naturaleza y conoce sus secretos. Dice que las plantas nocivas fueron amalgaciones que Satanás hizo para hacer más difícil el trabajo de la agricultura. Así que toda esa información la tenemos, por lo tanto hay que trabajar con la tierra. Ninguna tierra es perfecta. Lo mejor que usted hace en primer lugar es hacerle un examen a su tierra. Y usted va a saber las condiciones que tiene su tierra, lo que le sobra y lo que le falta.
y lo que tiene a nivel correcto. Así que haga un buen examen a su tierra. Tan solo hay un solo lugar en este país hoy día que hace un examen completo de la tierra. Está en el estado de Missouri. Ellos le hacen una evaluación completa de su tierra y es el único examen que realmente le va a dar un diagnóstico de su tierra. No tan solo le dan el diagnóstico, ahora le mandan las recomendaciones también. ¿Qué necesita añadir y cuánto necesita añadir dependiendo las proporciones de la tierra? Así que es un lugar donde vale la pena, es costoso el examen, pero déjenme decirles, es muy bueno y vale la pena hacerlo. Así que le van a decir qué necesita comprar, qué cantidad necesita comprar. Y hay diferentes lugares donde usted puede comprar lo que necesita para enmendar o mejorar su tierra. Así que, número 3, tiene que tener agua. Si no tiene agua, la propiedad no es una buena propiedad porque simplemente si no hay agua no hay vida. El promedio de agua por persona en Estados Unidos es 80 galones al día. Entonces, si son 4 personas, hagan las matemáticas. 80 por 4, ¿cuántos galones son? 3. 8 por 4, ¿cuánto es? 320 galones, correcto. Así que, por lo tanto, ahora, estamos hablando donde estamos mal acostumbrados nosotros. Posiblemente con menos agua podríamos tener, pero toma agua, bañarse, lavar las cosas, lavar la ropa, la limpieza de la casa, cocinar, etc. Así que en promedio es 80 galones por persona. Ahora, la agricultura requiere más agua que eso. Entonces usted tiene que tener o un pozo, y hay dos tipos de pozos, uno que es el perforado y otro que es excavado. Por supuesto, si es excavado no es tan profundo. Si es perforado puede ir cientos de pies debajo de la tierra. Entonces usted necesita agua. Así que si su pozo, por ejemplo, le da 5 galones de agua por minuto, es un buen pozo. Ya de ahí en adelante usted tiene suficiente agua. Pero siempre se recomienda que usted tenga un tanque. Y de esa forma todo el tiempo el agua va entrando al tanque. Usted está dormido en la noche, ahí le está entrando el agua. Usted está en el campamento de Texas, ahí le está entrando el agua. Es decir, que ahí siempre tiene agua. Entonces usted debe tener un tanque. Y lo mejor de ese tanque es que esté debajo de la tierra. Por 2 razones. En parte sí. Pero hay 2 razones. 4 pies o más debajo de la tierra, la temperatura, sea verano o invierno, prácticamente no cambia. Entonces, si usted lo tiene afuera, como donde yo vivo, por ejemplo, se congela en el invierno. Entonces, no es práctico tenerlo afuera. Pero en estos lugares quizás no baje tanto la temperatura, donde se congele lo puede tener afuera. Así que, pero donde yo vivo es necesario que esté enterrado, de esa forma el agua no se congela y se mantiene fresca. Usualmente son 50 grados, después de 4 pies o menos, ya el agua se mantiene a 50 grados, no se congela, pero está fresca el agua. Así que usted debe tener un tanque. ¿De qué tamaño? Depende de cuántas personas. Depende también cuánto tenga para comprar el tanque. Los tanques, más o menos por cada galón es $1. Así que si usted compra uno de 300 galones, pues aproximadamente son $300. Ahora, yo le recomiendo uno mayor que ese, si usted pueda. Si trate que al menos que sea de 1000 galones o más, donde usted tenga suficiente agua. Porque no olvide, estos centros tienen que ser centros de salud. La hidroterapia toma bastante agua. Tiene otras personas, toma agua también. La agricultura le toma agua. Así que sin agua no se puede vivir, necesita agua. Si tiene un río, si tiene un arroyo, si tiene un lago, mucho mejor todavía. Así que son fuentes de aguas propias. Si usted vive y todavía tiene que pagar por el agua, está muy cerca de la ciudad. O si usted tiene el sistema de drenaje de aguas negras de la ciudad, está muy cerca de la ciudad todavía. Usted necesita retirarse. Tiene que tener un tanque séptico, que sea por lo menos de 1000 galones. Si tiene de 1500 es mejor. Y hoy día los tanques sépticos son bastante efectivos. Están separados en 2. Antiguamente era uno solo, hoy día son 2. Y aún están separados por el medio. Es decir, que necesita usted documentarse, conocer para saber qué comprar. Quizás en otra ocasión podamos dar un seminario de algunas condiciones o elementos necesarios para adquirir un buen lugar y preparar ese lugar. Así que, y lo cuarto, que es muy importante, créanlo o no, árboles con madera. La madera es muy importante. Así que es muy necesaria para calentar, para cocinar,
También nos trae variedad en cuanto a los pajaritos. Viven y los pájaros son muy buenos para comerse los insectos. Así que usted necesita, y si tienen árboles, están las casas de los pájaros en los árboles. Además, los árboles son pulmones, purifican el oxígeno. Por el día, ¿qué hacen? Toman el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, lo cual necesitamos. También da privacidad, traen sombra, traen la madera, la cual es muy necesaria. Así que esos 4 elementos para mí no son negociables al momento de conseguir una propiedad. Ahora usted puede sembrar árboles, ya árboles de madera que son de rápido crecimiento. Hay árboles que en 3 o 4 años tienen ya 6 pies o más de tamaño. Y usted los puede comprar. Hay lugares donde los venden muy baratos. El gobierno tiene planes de forestación, por lo tanto venden los árboles a 50 centavos. Y usted los puede comprar más o menos de ese tamaño. Así que hay muchas formas que usted puede conocer de elementos importantes para tener una buena propiedad o mejorar su propiedad. Y de esa forma también usted puede ayudar para que otros en un futuro puedan tener los elementos necesarios para vivir. Algunos me preguntaron cómo sembrar un árbol. Bueno, el Señor nos dio esa información de madera, un árbol o un árbol de fruta. ¿Okay? En mensaje selecto está el método de cómo sembrar un árbol de fruta. Aquí está la página. Así que si usted quiere, después le puede tomar una foto. Sí. Y ahí indica cómo sembrar un árbol de fruta que es mucho mejor y da mejor rendimiento y menos plagas. Déjenme decirles, hoy día la gente o la agricultura ataca las plagas. Las plagas es ¿qué cosa? Es un síntoma. No sé si me explico con un síntoma. Si hay plagas es porque hay algo de problema. Y el problema no está en las plagas. Las plagas tan solo atacan las plantas que están enfermas. ¿Y por qué están enfermas? Porque la tierra está enferma. Si mejoramos la tierra, mejoramos las plantas. Y las plagas jamás se comen una planta sana. ¿Por qué? Es veneno para ellas. Si las atacan, se mueren. Las plagas. Lo que ellas atacan es lo que está enfermo, lo que está deficiente, lo que no está en buenas condiciones. Es lo mismo en el cuerpo. Digamos, si usted tiene úlceras, ¿qué hace el doctor? Le manda una medicina para matar las bacterias que están en la úlcera. ¿Por qué están en la úlcera? Hay tejido necrótico. ¿Qué significa tejido necrótico? Muerto. Por lo tanto, tiene que eliminarlo. Es decir, Dios envía un ejército para eliminar el tejido muerto que usted no necesita tener. ¿Y qué hace la medicina de día? Le mata lo que está limpiando. El problema no es la bacteria está ahí porque hay materia que está dañada, está muerta, está enferma, está limpiando el cuerpo. Lo que tenemos que hacer es curar la úlcera. Si usted cura la úlcera, ¿qué pasa con la bacteria? Se muere porque no tiene nada que comer. Entonces, lo mismo pasa con la tierra. Tenemos que aprender a trabajar con la tierra y no ponerles químicos, lo cual estamos haciendo es dañándola. En el momento hay beneficios. Los primeros 1 o 2 años va a haber beneficios. De ahí en adelante va a batallar usted entonces. Y toma años, una vez que ha sido dañada la tierra, que sea restaurada. Así que no simplemente añada abono. Usted no sabe qué tierra tiene y qué le sobra o qué le falta. No simplemente añada abono porque le parece que es lo correcto. No, haga un examen de su tierra para que usted sepa. Tiene que ver el pH, si es alcalino, si es ácido. Hay cultivos que le gusta lo ácido, hay cultivos que le gusta lo alcalino, hay cultivos que le gusta estar en el medio, neutro. Así que todo eso tenemos que comprenderlo, entenderlo. Consiga libros, vaya a YouTube, vea videos, pero sea cuidadoso. Siempre vaya a la referencia de que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado luz. Porque hay muchos métodos de cultivar, pero el cielo tan solo aprueba uno, como el de la medicina. Así que tenemos que entender estas cosas para poder ir y tener éxito como el Señor ha prometido dar a su pueblo. Muy bien, pues vamos a ir al estudio y ya se me fue la mitad del tiempo en esta mañana. Muy bien. Estamos hablando en este campamento del reavivamiento. Vamos a ver una frase bíblica que nos ayuda a entender mejor lo que necesitamos como pueblo. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37 dice, yo voy a comenzar a leer en el versículo 1. Y la mano de Jehová vino sobre mí,
y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Cómo se llama un campo donde hay huesos? Un cementerio, correcto. Así que vamos a ver que ahora el profeta tiene una visión y el Señor lo lleva al cementerio. Vamos a ver qué encuentra en el cementerio el profeta. Verso 2, Ezequiel 37 del 1 en adelante. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Cómo estaban los huesos? En secos. ¿Estaban muertos o estaban vivos? ¿Hacía mucho tiempo que se habían muerto los huesos? Exactamente. Dice lo siguiente, y me dijo, verso 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué más? Y viviréis. Así que vemos que estos huesos estaban muertos, ya tenían mucho tiempo de estar muertos. No olvide, el pueblo de Dios estaba ¿dónde en ese momento? En Babilonia. Y tenían años de estar en el exilio allá en Babilonia. Y estaban muertos, completamente muertos. Y ahora el Señor le muestra este cementerio de huesos secos. ¿Y qué le recomienda a Dios al profeta que haga? Dice, habla mi palabra y profetiza sobre ellos. ¿Qué mensaje nos va a ayudar a regresar a la vida espiritual? La palabra de Dios. ¿No hizo Dios el universo con su palabra? ¿No dijo y fue hecho? ¿No mandó y existió? ¿Hay poder en esa palabra para crear? Claro que sí. No tan solo hay palabra, hay poder en esa palabra para crear, hay poder en esa palabra para recrear otra vez. Y para traer a la vida. El hombre fue hecho por Dios y Dios puso aliento de vida en él. ¿Cuál fue ese aliento de vida? Su palabra. Cuando Dios respiró sobre ese mono que era allí, sobre eso que no era nada, nada más un poco de barro, ahora regresó o llegó a la vida lo que no tenía vida. Lo que nos traerá a la vida es escuchar y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué levantó el movimiento de la Reforma en el siglo XVI? Sola escritura. ¿Qué significa esa declaración en latín? Solo la Biblia. Cuando el pueblo comenzó a escuchar la palabra de Dios y comenzó a desenterrar las verdades que por siglos habían sido enterradas por el sistema papal, cuando el pueblo ahora se enfrentó con lo que Dios enseña en su palabra, ¿hubo un despertar? ¿Hubo un reavivamiento? ¿Cuánto tiempo tomó la Reforma para que el 50% de Europa descartase el sistema papal y abrazase el sistema de la Reforma? Una generación. En 25 años, el 50% de Europa, 50 millones de personas, ahora habían abrazado el movimiento de la Reforma. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan de Satanás entonces? Distraernos de la palabra de Dios. Que prestemos nuestra atención a otras ideas, a otras teorías, a otras personas y no tomemos el tiempo necesario para escudriñar diariamente las Escrituras. El conflicto de los siglos, página 651, dice, tan solo aquellos que hayan fortalecido su mente con la palabra de Dios podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Obedeceremos a Dios? ¿Obedeceremos al hombre? La hora de crisis se aproxima. Queridos, si algo tenemos que hacer diariamente es ir a Jesús y permitir que a través de su palabra Él nos hable. La Biblia es el único libro que nos lee cuando nosotros lo leemos a Él. No sé si me explico en esta mañana. Es el único libro que mientras yo lo estoy leyendo, Él me está leyendo a mí. ¿Se acuerdan lo que hizo el profeta Natán con el rey David? ¿Su pecado estaba oculto? A la vista de Dios no, pero a la vista de la gente, sí. Tan solo él y su primo Joab lo sabían. Nadie sabía lo que realmente David había hecho. Bueno, la señora que estaba involucrada en el problema también lo sabía. 3 personas nada más lo sabían. ¿Estaba perdido David?
Sí estaba perdido. ¿Quería salvar Dios a David? ¿Qué usó? La palabra a través de un profeta. ¿Quién escribieron la Biblia? Los profetas, dice que fueron movidos por el Espíritu Santo y fueron inspirados por la palabra de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16, que dice: toda palabra ha sido inspirada por Dios. Toda palabra, no nada más alguna de ellas. Todo lo que tenemos, de Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios. Dice que es útil para 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué libro que usted conozca puede hacer eso? Tan solo la palabra de Dios. Lo primero que nos hace la palabra de Dios es enseñarnos. Es el deseado de toda la gente que hoy día tenemos que descartar lo que hemos aprendido para que el Señor nos pueda enseñar. Hay muchas ideas y teorías, muchos conceptos que no son correctos. Es cierto, la mayoría lo ha abrazado, pero no lo hace correcto. Porque la mayoría cree algo, no necesariamente es correcto. Es más, como dijo Mark Twain, un famoso escritor americano, dice: si usted se encuentra en la mayoría, dice, preocúpese y reflexione. Posiblemente esté en el lado equivocado. No hay una sola vez en la historia donde las mayorías estén en lo correcto. Y la palabra de Dios nos enseña. Lo segundo que hace es, ¿qué cosa? Nos redarguye. En otras palabras, nos levanta, nos restaura, nos corrige. Y es lo que muchas veces no nos gusta, pero es necesario. Y también nos instruye en justicia. Es que la justicia es la ley de Dios. Así que nos enseña a vivir en armonía con esos principios. Y cuando Natán llegó delante de David y ahora le da una parábola, David se enojó mucho. Dice: ese hombre tiene que morir. Dice: ese hombre eres tú. David dijo: ¿qué yo he dicho? Dice: no, el Señor ha perdonado tu pecado, porque Dios es misericordioso. El objetivo de Dios no es destruirnos, es salvarnos. Dios es misericordia, es amor. Dice que no me plazco en la muerte del impío, dice el Señor. Lo que Dios se place es en la salvación del ser humano. Pero le tocó pagar caro a David con la vida de 4 de sus hijos. Es decir, nunca juguemos con el pecado siempre nos cobra y los intereses son muy altos. Pero la palabra de Dios es la que nos trae ahora, ¿qué cosa? A la vida. ¿Y qué porción de la palabra de Dios dijo Ezequiel? La profecía. Las profecías ahora nos ayudan a entender el momento que estamos viviendo. En esta mañana les pongo un ejemplo. Si el médico le dice a usted le queda 3 meses de vida, ¿habían cambios en su vida? ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo de su vida. Ahora no habría tiempo para otras cosas, tan solo para lo esencial. Y es lo que hace la profecía. La profecía nos pone en el momento de la historia donde estamos y nos hace ver la brevedad del tiempo y la urgencia de nuestra preparación y que no podemos continuar viviendo como si nada estuviera pasando. Hay que poner nuevas prioridades y diferentes prioridades y mantenerlas porque nos quedan 3 meses de vida. Y queremos que en ese tiempo las cosas estén bien con Dios en primer lugar, ¿sí o no? Con la familia también, con los amigos y vecinos. Queremos dejar todo en orden porque nos quedan 90 días para vivir aproximadamente. Y es lo que hace la profecía. Nos pone en el momento de la historia y nos hace ver que no podemos vivir como si no hubiera tiempo el cual está terminando. Y pone un sentido de urgencia dentro de nosotros. ¿Saben por qué hoy día hay tanta deficiencia espiritual dentro del pueblo de Dios? Porque no estamos escudriñando las Escrituras. Ni aún en el sostén propio, déjenme decirles. Ni aún entre nosotros. Pasamos los días de la semana, llegamos a tiempo al trabajo o al estudio, cumplimos con nuestras responsabilidades. En la mayoría de los hogares hoy día no hay culto familiar, ni en la mañana ni en la tarde. Estamos hablando de nosotros. No hay culto familiar, no hay devoción personal tampoco. Nos hemos adaptado al YouTube, donde alguien me dé lo que está comiendo y me dé la sobra de lo que está comiendo. Porque esa no es comida de primera mano, esa es comida recalentada. No sé si me explico en esta mañana. No hay comida mejor que la que sale de la olla cada día. Esa es la comida que alimenta, pero tenemos que prepararla y tenemos que tomar el tiempo. Y nos hemos acostumbrado al drive-thru espiritual, donde simplemente paso, me dan las hamburguesas y sigo comiendo. Queridos, eso no nutre.
Llena pero no nutre. No sé si me explico en esta mañana. Y los sermones son buenos y las enseñanzas son buenas, pero es secundario. Tenemos que ir a la fuente original para poder nosotros conocer la voz de Dios. Cuando Satanás se presentó a Jesús en el desierto, ¿cómo le contestó Jesús? Dijo, te voy a traer un sermón del pastor Torres, Satanás. Te voy a traer para que lo escuche, porque hay mucha verdad. No, dice, escrito está, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Qué pasó en la última ocasión? Satanás se fue derrotado. Se fue derrotado. Hay poder en la palabra de Dios. Y cuando esa palabra ahora impacta nuestras mentes y la vivimos en nuestras vidas, el enemigo no tiene dónde entrar. Esta es una fortaleza impregnable, donde el enemigo puede llegar, pero no hay entrada a él, porque la palabra de Dios nos fortalece y nos hace lo que somos. Si algo tenemos que hacer cuando regresemos a casa, es dedicar más tiempo a la comunión con Dios. Es tomar este libro todos los días y decir, Señor, habla que tu siervo oye. Háblame, Señor, aunque duela lo que me estás diciendo. Pero si trae salvación, amén a esa palabra. No la voy a rechazar, al contrario, la voy a aceptar. Pregunto yo, ¿la palabra de Natán trajo resultados en David? Sí. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que cumple el objetivo por el cual ha sido enviado. Por lo tanto, cuando usted y yo leemos esa palabra y escudriñamos la palabra, ahora la palabra nos está escudriñando a nosotros. Por ejemplo, leo Mateo 5. Mateo 5 dice, el hombre que mira a una mujer y la codicia es adúltero. ¡Ay, Señor! Hombres, no levantemos las manos, nos ha pasado eso, ¿verdad? Yo soy adúltero. Y no estoy en una cama con otra mujer, pero soy adúltero. O el que llama necio a su hermano es homicida. Todos nos hemos enojado y hemos maltratado a otras personas. ¿Qué somos entonces? ¿Qué está haciendo la palabra? Me está leyendo, me está escudriñando, está yendo hasta lo más profundo, está mostrando mi verdadera condición. Yo tengo 2 opciones. Cierro la Biblia, esto no me gusta. O digo, Señor, ayúdame a tener victoria sobre esto en mi vida. Dios no tan solo da diagnóstico, Dios tiene medicina al mismo tiempo. No tan solo nos dice, tienes cáncer. Dice, yo tengo la cura para el cáncer. Yo tengo poder para quitar ese defecto en tu carácter, esa mala costumbre, ese vicio. Yo tengo poder para hacer una obra y hacerte mejor. Pregunto yo, si hay cáncer y hay que operar, ¿va a doler el procedimiento? Entonces digo, no. Si yo voy al médico y dice, mira, tienes un cáncer y te quedan 6 meses para vivir, te vamos a operar y vamos a sacar el cáncer. No, eso me va a doler. Yo no quiero que me case el cáncer. ¿Qué pasa 6 meses después? ¿Me van a enterrar? O puedo ir a un hospital. Me voy a sufrir, porque los hospitales para sufrir, no son lugares de vacaciones. Pero voy a salir con vida. ¿Valió la pena el sufrimiento? Claro que sí. O si ignoro el sufrimiento, ahora voy a la tumba. Es decir, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es un bisturí que opera. Es más, en Hebreo capítulo 4, verso 2 en adelante, dice que escudriña hasta lo más profundo de los huesos. ¿Qué es lo que se hace dentro de los huesos? La sangre. ¿Dónde está la vida del ser humano? De acuerdo a la Biblia, está en la sangre. Por lo tanto, está dispuesto a llegar hasta lo más profundo, donde se produce la vida y trae corrección y vida a nosotros. Así que ese es el poder de la palabra de Dios. ¿Saben por qué el protestantismo ha caído? Porque dejó sola escritura. ¿Saben por qué nosotros estamos en crisis espiritual como pueblo? Porque hemos dejado la palabra de Dios. Usted va a las iglesias y lo que hay son chistes, cuentos, historias, dramas, títeres, entretenimientos, películas. No hay poder en nada de eso, aunque sea verdad lo que se está diciendo. El único poder está cuando se abre este libro y se escudriña este libro. Es donde hay poder entonces, es donde hay poder para transformar, para cambiar, para redimir. Hay poder para restaurar hijos rebeldes, para restaurar hogares que están en crisis. Hay poder para traer salud a cuerpos enfermos. Hay poder para restaurar las economías que están en quiebra. Hay poder en la palabra de Dios.
¿Cuál es el área principal en una iglesia? O debe ser el púlpito. ¿Por qué? Porque es donde se estudia y se pone la palabra de Dios. Pero hoy día hay iglesias que ni púlpito tienen. Tienen pantallas y grandes y proyectan cosas y entretienen a la gente y la gente entra y sale en la misma condición. Por lo tanto, cuando vamos a un lugar y se escudriña la palabra de Dios, queridos, somos compungidos. Las conciencias son inquietadas. Los corazones son movidos. Y hay un deseo de superación y de mejora en nuestras vidas. Si todo lo que usted hizo en un lugar de iglesia fue reírse y sonreírse y ver a otras personas, usted ha perdido su tiempo. Pero si usted va y se encuentra con Jesús a través de su palabra, ha sido un uso sabio del tiempo. Y tenemos que regresar a ser el pueblo del libro. No del YouTube, del libro. No de Facebook, del libro. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo allá en el libro de Hechos, él no lo escribió, pero él es el que menciona, o el que está en la historia. Dice que los hermanos que estaban en Berea, ¿qué pasaba con ellos? Eran más nobles que los hermanos de Tesalónicas. Hechos 17:11, si usted quiere la referencia. ¿Por qué? Porque diariamente escudriñaban las Escrituras para ver si lo que se presentaba en la iglesia estaba en armonía con la palabra de Dios. Tenemos nosotros que regresar a ser un pueblo que escudriñe la palabra de Dios. ¿Qué pasó con aquellos huesos secos cuando recibieron la palabra de Dios? Primero se unieron, pero todavía no había vida. ¿Y qué le dice Dios al profeta? Profetiza otra vez sobre esos huesos. Y llegó la vida. Así que no es estudiar una vez por semana, es todos los días estudiar. No es estudiar el séptimo día, son los 7 días que hay que estudiar. Es hacer un hábito en nosotros donde no querramos hacer nada más antes que primero hayamos escuchado la voz de Dios. Si tenemos que levantarnos temprano, vale la pena. Pero para eso hay que acostarse temprano. Es decir, si usted se acuesta temprano, se puede levantar temprano. Si se acuesta a las 11 de la noche, no se puede levantar temprano. Es más, a las 7 de la mañana hay que buscar una grúa para sacarlo de la cama. Pero si usted se acuesta a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana tiene 8 horas de sueño, su cuerpo ha descansado aún más, y ahora usted puede levantarse con la mente fresca, donde no hay ruidos, donde no hay distracciones, donde los perros no están ladrando, ni los gallos cantando todavía, y usted puede tomar tiempo para ir a Jesús. Y decir, Señor, corrígeme, edúcame, enséñame, instrúyeme, Señor. El día de hoy yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu plan para mí hoy, Señor? Y a medida que sometemos nuestra voluntad a Dios, ahora el Dios que es vida, trae vida a nosotros. Y somos revividos y somos transformados. Queridos, hoy día estamos en un momento de la peor crisis dentro del pueblo de Dios. Y se encuentra en la organización y en el sostén propio. No somos exentos. No se sienta seguro usted en ningún lugar. El que piense que está firme. No olvide esas palabras. No se sienta porque usted está mejor que otros, que usted está mejor, porque posiblemente es señal de orgullo, lo cual lo hace sentirse y está peor. Cuando usted contempla a Jesús, y yo lo hago también, vemos cuán deformados estamos y cuán lejos estamos de lo que realmente Él desea para nosotros. Así que aprecia las buenas reuniones, aprecia hermanos y hermanas que tienen el deseo de superación y de crecimiento, pero no nos conformemos con estar nada más en la presencia de ellos, al menos que primero estemos en la presencia del Señor. No olvide, también en la obra de sostén propio hay crisis. Hay falsas ideas, hay falsas enseñanzas que se están promoviendo. Hay cosas que no glorifican al Señor. Y hay personas que también manifiestan un espíritu de supremacía y de dominio y de control sobre otros. Por lo tanto, seamos hombres y mujeres de discernimiento. ¿Y qué nos trae el discernimiento? Es la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo tiene que ser comparado a la palabra de Dios. Si está en armonía, sígalo. Si no está en armonía, descártelo en el momento, por favor. Porque aquí está la regla. Y esta regla no cambia. Este es el metro que nunca cambia. No sé si me explico en esta mañana. Si usted va a construir una casa, ¿qué usted hace primero? Usted mide. Usted no llega y dice, bueno, me parece que esos son 10 pies, que esos son 20 pies. ¿Cómo va a caer esa casa si lo hace de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su vista? Va a quedar muy fea esa casa y muy mal. Usted tiene que medir, esos son 10 pies, estos son 20 pies. ¿Por qué? Porque lo está midiendo, sabe lo que es. No se deje llevar por su opinión, ni la opinión de otros tampoco. Tenemos que regresar a escudriñar la palabra de Dios. ¿Es lo que trajo vida a los huesos?
secos. Les pongo otra historia que ustedes conocen. ¿Recuerdan ustedes el rey Josías? Okay. A los 8 años fue rey. A los 16 años, jóvenes, entiendan esto, a los 16 años trajo la reforma, la última reforma dentro del pueblo de Dios en Judá. La última. 20 reyes hubo en Judá y Josías fue el número 20. Después vinieron 3 más que eran sus hijos, pero ellos descartaron los principios del Señor y el pueblo cayó entonces. ¿Saben lo que trajo la reforma en los días del rey Josías? Algo se había perdido en la iglesia que se halló. Y ustedes no van a tener idea de lo que se había perdido en la iglesia. El libro de la ley. Era el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la repetición de la ley. Y lo dio Moisés. Dice, ese libro se debía leer todos los años públicamente. Cuando el pueblo se congregaba, se debía leer ese libro para recordarles el pacto que habían hecho con Dios. Pónganse a pensar, en la iglesia se perdió la Biblia. ¿No habrá pasado eso también hoy día? ¿Que en las iglesias se pierde la Biblia? ¿Y en las casas se pierden las Biblias también? La gente se levanta y lo primero que va es a la Biblia, ¿verdad? Al celular hoy día. Y lo último que dejan, ¿qué es? Se le puede quedar el hijo, pero la esposa, pero no, el celular se le queda a la gente. Porque la gente ya lo tiene como parte de ellos, está integrado en ellos casi ya. Entonces, ahora vemos que se halló el libro de la ley. Si usted lee en el libro Profetas y Reyes, dice que el rey Josías encontró en ese libro un tesoro que no podía comparar con nada más. Y que lo hizo su aliado. Su aliado. No tan solo fue un tesoro, sino era ¿qué cosa? Su aliado. Y fue lo que lo llevó a la reforma dentro del pueblo de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios y hacerla nuestro aliado. Y cada vez que el Señor nos muestra algo en nuestras vidas, decirles, gracias Señor por esa luz. En tu gracia estoy dispuesto a seguir la luz que me ha dado. Es más, lo que pasó en el pueblo de Dios estaba profetizado. Se los voy a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Leo lo siguiente, Deuteronomio capítulo 31. Moisés escribió al final de su vida. En el verso 16, Deuteronomio 31, 16, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ellos, y me dejará y quebrantará mi pacto que ha concertado con él. ¿Estaba profetizada la apostasía del pueblo? ¿Tomó lugar? ¿Saben lo que escribió la sierva del Señor en el mes de febrero del año 1915? Cuando le quedaban pocos meses para morir. En ese mismo mes ella tropezó, había una división en el piso al salir de su habitación y tropezó y cayó y se fracturó la cadera y ya quedó en cama. Ya nunca más se levantó, los 5 meses más que vivió ya estaba en cama y los últimos 2 meses prácticamente inconsciente. Casi ya no escribió nada, pero una de las últimas cosas que escribió dice, yo sé que después de mi muerte habrán grandes cambios. Ya sabía que iba a ¿qué? A morir. Y después de la muerte, ¿qué iba a haber? Grandes cambios. Querido, los vemos hoy día. Es decir, lo que vamos o lo que estamos experimentando como pueblo es evidencia de que estamos en el pueblo correcto. No sé si me explico. Porque se está cumpliendo lo que Dios dijo que tomaría lugar. Ahora, no tiene que cumplirse conmigo. No sé si me explico en esta mañana. Yo puedo y debo ser fiel a Dios, aunque la mayoría no lo sea. Así que, como Moisés lo dijo, Moisés vas a morir y después de ti se levantará un pueblo y este pueblo va a apostatar. Pero siempre Dios tuvo dentro del pueblo apóstata hombres y mujeres fieles y leales a Él. Y hoy día hay apostasía en general, en ambas líneas de trabajo. Pero hay hombres y mujeres que deseamos ser fieles y leales a Dios. No lo somos, pero estamos en la lucha de la buena batalla de la fe. Y hemos decidido que nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro logo debe ser hacia adelante y hacia arriba, sabiendo que nuestra redención está más cerca que cuando nosotros creímos. Queridos, hoy día tenemos que caminar con los de a pie. Si en un futuro queremos correr con los de a caballo. No sé si me explico en esta mañana. Está hablándole de Jeremías 12:5. Dice, si no puedes caminar con los de a pie,
¿cómo vas a correr con los de caballo? Si en tiempo de paz no puedes caminar, ¿qué vas a hacer en la espesura de Jordán entonces? Es decir, que hoy día es el tiempo de caminar, pero tenemos que caminar a prisa porque el tiempo es corto. No caminar con pasitos de hormiga, de elefante, no sé si me explico en esta mañana. Dar pasos grandes porque el tiempo está por terminar en preparación para pronto correr. Correr. Pero si no podemos caminar, podremos correr. No. Y si en tiempo de paz, que es el presente, no podemos ser fieles a Dios, lo seremos en el tiempo de la espesura del Jordán. Queridos, la prueba final es la ley dominical. Se nos ha dicho. Se nos ha dicho claramente. Es más, se nos ha dicho que se está moviendo en la oscuridad y en las tinieblas. No lo vemos, pero lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Por la palabra profética que tenemos. Parece que nada está pasando cuando mucho está pasando. Por lo tanto, tenemos que caminar y caminar a prisa hoy día, pidiéndole al Señor que nos ayude en esta experiencia en preparación para correr después de la prueba final. Y después, en el tiempo de angustia, ahora pasar la espesura del Jordán. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que podamos regresar a nuestros hogares, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades con nuevas decisiones y nuevas motivaciones. De eso se trata el campamento. No simplemente si escuchamos cosas bonitas, comimos buenos alimentos, pasamos un tiempo muy agradable, teníamos frío en la mañana pero calor en la tarde. No, querido, es decir, ahí me encontré con Jesús. Él me ha pedido un caminar más estrecho con Él. Él quiere que yo suba en mi nivel espiritual. Él tiene la gracia para darme la victoria. Y en su nombre alcanzaremos la victoria. Que en esta mañana al terminar y al orar y después a regresar a nuestras casas, podamos decir que el Señor ha estado con nosotros. Y que si el próximo año, en la primavera del próximo año, podemos estar en este lugar, podamos contar las maravillas que el Señor ha hecho a nuestro favor. Antes de terminar con la oración de esta mañana, quisiera darle gracias a Dios por los del sonido. Gracias a Eliseo, a Abraham. Ustedes los ven allí en el rinconcito, pero sin ellos no pudiéramos tener el campamento. Así que gracias por el tiempo y la dedicación que ellos ponen. ¿Qué de las cocineras? De las cocineras. Así que cuando pase allá por la línea, pues agradezcale a estas hermanas que madrugan para preparar los alimentos y calentarlos y servirlos y aún quedan tardes en la noche. Es decir, este es un equipo, no es nada más lo que pasamos aquí en la plataforma, es un equipo que está haciendo posible el éxito de este campestre. Ahora a los traductores que quizás no los vemos porque están ahí en el silencio, pero sin ellos, aquellos que no saben español, no pudieran también escuchar la palabra de Dios. Y posiblemente a los hermanos que tuvieron que venir temprano para limpiar, ordenar, recoger basura y todo lo que les queda después del campestre. Así que el trabajo no ha terminado, simplemente... Exactamente, el hermano Arturo Rentería y quizás otros que no conocemos sus nombres, la lista sería larga, pero gracias a Dios por cada uno de ellos. Han hecho posible que el Señor pueda derramar su bendición en este lugar. Así que oremos para que el próximo año, si el Señor lo permite, podamos tener otro campamento. Y sí. Yo quisiera no irme sin expresar lo que estoy sintiendo. Ahorita cuando lo oí hablar sobre el capítulo de Ezequiel de los huesos secos, y aquí en el campamento en estos días han tocado mucho a Efesios 5, donde Pablo dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Y yo he sentido ese despertar y pienso que cuando usted hizo ese llamado, como hizo Ezequiel al valle de los huesos secos, inspirado por la palabra del Señor, Amén. el Señor hablándole, este campamento nos llama a nosotros a ese despertar. Amén. A despertar porque estamos dormidos, porque sabiendo que el tiempo se acaba, nosotros estamos no como debiéramos, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías, cumpliendo la labor que el Señor nos dejó. Amén. Y se me ocurre así un pensamiento que es un poco largo, pero yo nada más que voy a decir una frase, porque dice que los que mueren con honra son los vivos y los que viven sin honra son los muertos.
Por eso hay hombres que en el mundo viven, hay muertos que en el mundo viven y hay hombres que viven en el mundo muertos. Entonces nosotros tenemos que no ser de esos hombres que viven en el mundo muerto, sino despertar, despertar, despertar para saber que el tiempo se acaba. Amén. Amén. Estoy seguro que cada uno de nosotros tuviera un testimonio que dar. Porque el Señor ha comenzado a hacer la obra. Y desea terminar la obra. Pero en esta mañana vamos a orar para pasar a los alimentos también, pero vamos a orar para, como mencionaba la hermana, un espíritu de reavivamiento, seguido de un espíritu de reforma en nuestras vidas, sea la realidad en cada uno de nosotros. ¿Quién sabe si estamos viviendo el último año de nuestra vida y no lo sabemos? ¿Quién sabe si el próximo campamento no estemos aquí por diferentes razones? ¿Quién sabe el futuro? Tan solo Dios. Pero si nunca jamás nos encontramos de este lado de la historia humana, por seguro seamos vecinos en el reino de los cielos. Y que lo que se presentó, lo que se hizo, lo que se motivó, lo que se enseñó en este lugar, tenga resultados para la eternidad. Pastor. Sí. Para poner un ejemplo de eso, hermanos, aquí no está con nosotros una hermanita que estaba pero felicísima de que este congreso ya venía para estar aquí. Pero en este momento ya está hospitalizada en una condición bastante delicada, y es la hermana Yarmila, que fue allá a su congreso a Washington. Y hay que orar por ella. Nuestra hermanita está allá. El viernes ustedes no me vieron aquí, yo estuve en el hospital y estaba como sedada. Ayer me escribió la hija y dice: pastor, sigan orando. El médico dice que por lo menos le va a llevar 6 meses la recuperación. Y anoche mismo un hermano me escribe que otra hermanita nuestra de la iglesia de Houston, que ellos se retiraron por alguna razón, pero siguen siendo nuestros hermanos, falleció anoche la hermanita. Entonces, lo que dice el pastor, nadie tiene la vida comprada. No sabemos. Por eso, hermanos, hay que consagrarnos. Amén, amén. En esta mañana vamos a hablar con Dios. Vamos a tomar un minuto para hablar personalmente. Y después terminaremos con una oración. Aquellos que puedan de rodillas, acompáñenos en la oración. Oh Dios, en esta mañana, tu palabra nos dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Que esa misericordia nunca, nunca ha faltado, Señor, y que cada mañana la renuevas y la regalas. Y en este momento, cuando casi llegamos al fin de este campestre, reconocemos que tu presencia ha estado en nuestro medio. Reconocemos que haces llamados a nuestros corazones. Reconocemos que nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes. Reconocemos que necesitamos ir a casa con nuevas prioridades. Señor, tu gracia es suficiente. Si vamos a ti y nos escondemos en ti, permanecemos en ti, Señor, la salvación gratuita que das será nuestra por la eternidad. Señor, este momento es momento de decidir. No simplemente de escuchar, sino de decidir. Decidir que decidimos seguir a Jesús a todo costo, en todo momento y en todo lugar. Que querramos ser hombres y mujeres fieles y leales a ti, testimonios vivientes del poder de Dios para salvación, imbuidos y llenos de tu Santo Espíritu, protegidos y cuidados por los santos ángeles, Señor. Oh, que este pueblo pueda despertar en la brevedad del tiempo en la cual nos encontramos y podamos, Señor, brillar para Jesús y terminar vindicando el carácter de Dios. Señor, en esta mañana hay hermanos y hermanas que están tomando nuevas resoluciones. Sus ojos han sido abiertos a diferentes áreas de sus vidas, como la mía también, y necesitamos emprender esa obra sabiendo que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros ha de terminarla. Señor, sé con esta hermana en su convalencia y en el hospital.
Sean 6 meses o el tiempo que requiera, tú lo sabes, Señor, y la ponemos en tus manos. Es el mejor lugar, y sea con su familia que se preocupa y con nosotros su familia espiritual también, Señor. Podamos en amor apoyarles y podamos estar a su lado, Señor. Sé con esta familia que ha perdido un ser querido anoche, Señor. Quizás fue algo inesperado para ellos. Hay dolor y hay sufrimiento, pero hay esperanza y hay consuelo en Cristo Jesús, Señor. Sé también con los hermanos que regresamos a nuestros hogares hoy. De la misma forma que nos traíste con bien, regrésanos con bien, Señor. Gracias por los alimentos que has preparado para darnos en esta mañana, Señor. Y pedimos por el ministerio que se realice en este lugar, la nueva propiedad que ha de ser preparada para el servicio en tu causa. Provee los medios y las manos que han de trabajar para hacer una realidad. Con el pastor Pérez en sus proyectos, con este servidor y nuestros proyectos, Señor. Esta es tu obra. Somos tus siervos nada más. Somos herramientas en tus manos. No somos nada ni tenemos nada. Lo que hacemos es porque nos permites hacerlo. Lo que tenemos es porque lo prestas para que sea usado para gloria y honra de tu nombre, Señor. Oh, Señor, gracias una vez más por estar en nuestro medio. Y que continuemos caminando en tus caminos hasta el día que nos encontremos contigo. Rogamos y pedimos esto en el nombre maravilloso y el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.